Mi general, damas y caballeros, buenas noches. Ante todo, agradecerles a todos ustedes la presencia esta tarde aquí, que nos convoca esta conferencia sobre un suceso acaecido el 23 de febrero de 1981, del cual va a ser ponente el ilustrísimo señor coronel de infantería retirado, don Lorenzo Fernández Navarro, de Los Paños y Alba de Milán. Agradecerle, por supuesto, a la directiva del Sporting Club, a su presidente, don Juan José Medín, y a toda su junta, y a los empleados, las facilidades que nos han dado a la Asociación Cultural e Histórica de las Víctimas del Frente Popular y a la delegación de la Fundación Nacional Francisco Franco de La Coruña para realizar esta conferencia. Se enmarca, evidentemente, dentro del ciclo de invierno y se terminará precisamente el día 14 de marzo con la presentación aquí, por medio de Almudena Paso, la hija de aquel gran escritor que se llamó Alfonso Paso, de un libro póstumo de su padre. Bueno, presentar al coronel Navarro para mí es no solo un lujo, sino una profunda satisfacción, dada la amistad que nos une. Tiene que ser muy corta porque yo quiero que ustedes oigan lo que va a tener que decir el coronel Navarro sobre este tema tan complejo y tan apasionante que fue el 23 de febrero. Nada más que decir que es un español acrisolado de una pieza, un hombre de una lealtad incontestable a Machamartillo, que sufrió en sus carnes la malhadada ley de la memoria histórica, que algún día le pediré yo que nos cuente aquel cese como comandante militar de La Coruña, pero hoy le dejo ya con ustedes para que nos hable de algunas piezas que faltan para completar ese puzzle que se llamó el 23F. Gracias, mi coronel, por tu cariño y por aceptar esta conferencia, y quedas con todos nuestros amigos que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, amigos. En primer lugar, gracias, Calín, por haberme pedido esto, pero vamos, como somos amigos, pues te he atendido. Aunque es verdad que hace tiempo que sí quería poner en limpio estas cosas. También, como siempre, gracias a la directiva del casino, que es cierto, es una institución abierta siempre a todo el que tenga algo que decir. Ya advierto, perdón, vamos a ver. Esta es el índice de la disertación, unas consideraciones previas sobre el 23F, golpe de Estado no, golpe de timón o intriga. La verdad ya está establecida y la incógnita despejada. ¿Por qué puedo afirmar que el 23 de febrero no fue un golpe de Estado? A las órdenes del general Torres Rojas en La Coruña, ya quiero advertir que, aparte de haber visitado bastantes veces a Tejero en el Castillo de Palma y haber hablado con él en privado, totalmente de una manera distendida, yo estaba a las órdenes directas del general Torres Rojas, entonces puedo contar algunas cosas. Tejero en el Congreso de los Diputados, llega el general Armada, el general Torres Rojas en Madrid, y luego, para terminar, algunas preguntas y sus posibles respuestas. Y advierto que no voy a hacer ninguna revelación ni de ningún secreto. Lo que pasó el 23 de febrero ya está aclarado. No hace falta más que leer unos cuantos libros. Yo tengo en casa los que voy a citar, perdón, y los he leído y he cotejado todo con lo que yo sé, porque me lo ha contado el teniente coronel Tejero. Y he visto que nunca dudé que me iba a decir siempre la verdad, nunca dudé por qué me iba a mentir, porque yo no pintaba nada. Yo era un capitán que estaba aquí destinado en La Coruña, en la policía militar, pero es que luego, yo siempre creí en su veracidad, pero es que luego el tiempo me lo ha demostrado. Quiero decir, mi madre, que en paz descanse, decía: para verdades el tiempo, para justicia Dios. Han pasado 41 años y lo que decía mi madre se ha cumplido. La verdad ya está establecida. La segunda parte, para justicia Dios, esperemos
que la injusticia terrena se enmiende y al final pues haya la justicia divina. Pero en cualquier caso, quien faltó a su palabra ya está sufriendo un castigo fuera de España. Voy a citar una serie de libros que repito, que tengo en casa y he leído, y los voy a citar como en teatro se habla por orden de aparición en escena, pues aquí va a ser no por importancia, sino va a ser solamente por su fecha de edición. Antes quiero decir una cosa, para que no se me olvide, porque soy un poco caótico hablando, que yo nunca he considerado que esto fue un golpe de Estado, lo del 23 de febrero del 81, y espero que quede demostrado al terminar esta exposición, sino en todo caso es una intriga, pues según la definición del Diccionario de la Lengua Española, intriga es manejo cauteloso, acción que se ejecuta con astucia y ocultamiento para conseguir un fin. Podría pues decirse, sin faltar la verdad, que fue una intriga palaciega que estaba orientada a defenestrar a Adolfo Suárez. Y aparte era también un poco para corregir la deriva que estaba teniendo en ese momento España con un terrorismo que era totalmente inasumible. Empiezo citando el libro de Pilar Urbano simplemente porque es el primero de los libros. Es Con la venia yo indagué el 23F. Es lógico que Pilar Urbano tuviese interés en indagarlo. ¿Por qué? Porque estaba dentro del Congreso. Y como ella dice en el prólogo, dice, el día 23, no sé si cuando me giro, no se me oye. El día 23 de febrero yo estaba en el Congreso de los Diputados y a continuación se adorna diciendo, tuve una metralleta cerme a un palmo de mi cintura, no me tiré al suelo, supe aquella noche de un modo definitivo que la libertad vale más que la vida. Con independencia de esta heroica proclama, es lógico que tuviese interés en indagar lo que pasó el 23F, con la venia o sin la venia de los que habían juzgado. ¿Por qué? Porque ella, cuando empezó a indagar, empezó a comprender de que había muchos puntos oscuros, que había mucha intoxicación en todas las noticias que se dieron en la prensa y que por debajo había una verdad que se estaba ocultando. Esto la llevó a indagar y de ese trabajo ímprobo de indagación que hizo se derivó un libro que citaré en último lugar, porque los estoy citando por orden de aparición. Este de Con la venia es de 1982 y el definitivo que ha escrito en el 2014 es el resultado de esa inquietud de periodista de determinar cuál fue la verdad que ella sabía que se le estaba dando. El siguiente libro que cito es el 23F, ni Milans ni Tejero, el informe que se ocultó, de Juan Perote. Juan Perote fue un agente muy importante del CNI y por lo tanto, claro, estuvo metido, conoció en profundidad los hechos, hasta el punto de que cuando dejó el servicio se llevó documentos clasificados, lo cual es un delito porque la gente que está en el CNI, hay una legislación que es muy severa con quien revela secretos entonces fue procesado por ello, Lo que pasa es que al final no se le impuso una sanción importante, yo creo que por miedo a lo que podía salir. El libro de Milán y Tejero es del año, la edición es de 2001, y en su libro él dice que saca a la luz un informe interno crucial que demuestra la implicación del servicio secreto en los sucesos de 1981 y narra con detalle las maniobras ilegales que sus mandos pusieron en marcha posteriormente para evitar el escándalo. También dice
que la dirección del CSIC ocultó todas las pruebas y pudo evitar que procesaran a los involucrados en la intentona. Esto lo dice un agente del CNI. He conocido el adagio que dice que vale más una imagen que 1000 palabras. Pues si juntamos la imagen de la portada de su libro con las palabras 23F, ni Milans ni Tejero, y vemos unos hilos, porque al final Perote no se atreve a decir quién mueve los hilos, pero él dice que ni Milans ni Tejero fueron los autores del 23F, fueron unas marionetas. Él no dice quién es, pero bueno, desvela que fue una operación montada por los servicios secretos con el nombre de Operación de Gaulle, intentando pues hacer algo parecido a lo que había hecho de Gaulle en 1958. En 1958, después de abandonar Argelia, Francia estuvo al borde de una guerra civil, y entonces pues de Gaulle dio un golpe de Estado institucional para solucionar aquello. En esa idea se basó el comandante Cortina, que era el jefe secreto de los servicios, el jefe de los servicios especiales del CNI, para montarlo. Entonces el cerebro fue el comandante Cortina, movía los hilos el general Armada, y ambos contaban con el nihil obstat de quien podía darlo. Quiero hacer aquí una observación, porque yo siempre he sostenido que el 23 de febrero se fraguó con el atentado del Hotel Corona de Aragón. El Hotel Corona de Aragón han reconocido a las víctimas como víctimas del terrorismo, aunque no se ha dicho de qué terrorismo. El mismo día 23 de febrero, cuando estaba ardiendo el Hotel Corona de Aragón, llamó el teniente general Gutiérrez Mellado al director de la Academia General Militar, combinándole a que por ningún concepto se permitiera decir que era un atentado. Se suponía que era de ETA, porque claro, en aquellos tiempos todavía no había el problema de los islamistas, ni tampoco se podía poner un Corán cerca de la churrería que ardió para desorientar las pesquisas. El hecho es que en aquellos momentos, recién iba ardiendo el hotel, ni se podía decir que había sido la ETA, ni se podía descartar, no se podía, pero había un interés enorme en el cual que no se propalara la idea de que había sido un atentado, se suponía que era ETA. ¿Por qué? Pues porque si se hubiera, hay que tener en cuenta que hubo casi 100 víctimas, la mayor parte militares, entre ellos el padre y el hermano del coronel Peñalosa, de aquí de Coruña, que murieron en el incendio. Había prácticamente todos los que murieron eran familias de militares. Estaba allí incluso alojada en el hotel la familia de Franco, incluida su viuda, doña Carmen Polo, y si en ese momento se hubiese corrido la voz, o se hubiese sabido, o se hubiese permitido saber que era un atentado de ETA, el 23 de febrero habría tenido lugar antes y con otro resultado. Y traigo esta colación porque dice Perote, un año antes del 23F, Milans y San Martín ya estaban preparando el golpe. Un año antes. Un año antes. Es decir, claro, es que el 12 de julio del 79 fue el incendio del Corona de Aragón, y el golpe de Estado fue un año y medio después. Naturalmente, el hotel tenía que estar con una vigilancia extrema. Pues, estaba allí, murió la familia de Franco, un montón de militares y tal. Entonces, la manera por la cual pues, la vigilancia sería muestral, se habría registrado todo y tal. Entonces, el procedimiento más factible para hacer lo que se hizo era, pues lo que probablemente se hizo, que dejar un artefacto incendiario con un temporizador que puede estar 2 o 3 días antes, para que empezara a arder tal día a tal hora.
Esto, claro, se ocultó, repito, que las familias que sufrieron muertes han sido reconocidas como víctimas del terrorismo, pero nadie ha dicho quién fue el que lo ejecutó y lo protectó, y tampoco si era cuestión de la ETA o no. El siguiente libro es Apuntes de un condenado por el 23, del coronel San Martín. El coronel San Martín era nada menos, en el momento del 23F, que era el jefe de Estado Mayor de la división acorazada. Sin embargo, el libro no dice nada más, que lo que intenta es marear la perdiz. El coronel San Martín había estado en el alto Estado Mayor, información toda la que se quiere y más. Había estado en el SECED, Servicio Central de Documentación, será el antecedente del CNI, fundado por Carrero Blanco. Es decir, y luego coronel, jefe de Estado Mayor de la división acorazada. Sin embargo, él ya advierte en su libro, que también lo he leído y lo tengo profusamente anotado, dice: no es una versión más de los trascendentes acontecimientos ocurridos en esa época, sino que enciende una nueva luz sobre una parte de la historia de España. Aunque en su opinión no fue un golpe de Estado ni participó en su concepción, confiesa que se involucró movido por su amor a España y lo que creía mejor para ella. Sin embargo, si leemos el libro vemos que estuvo mareando la perdiz el 23 de febrero, tenía que estar implicado, porque claro, lógicamente si iba a intervenir la división acorazada y él era el jefe de Estado Mayor, tenía que saberlo todo. Tan es así que Ricardo Pardo Zancada formaba parte de ese Estado Mayor, cuando ya, una vez que el rey apareció en televisión y quedó aquello, que todo el mundo supo que aquello había fracasado, él consideró que tenía la obligación moral de cumplir la misión que había asignado y se fue al Congreso a unirse con Tejero. Otro libro, Ricardo Pardo Zancada. Las dos caras del golpe. Las dos caras del golpe. El comandante Ricardo Pardo Zancada, esto es la editorial Altera y este es del año 2006. José Oneto califica este libro como el libro más completo sobre el 23F y dice en su prólogo Juan Luis Calleja: mi admiración definitiva va en 6 palabras. Creo cuanto dice, línea a línea. Ricardo Pardo agota minuciosamente un milimétrico archivo mental y material, con datos precisos, documentos indiscutibles y citas contrastadas. Yo también lo creo completamente, lo creo a pie juntillas, porque Pardo Zancada es un hombre de honor. Y un hombre de honor lo conoces rápidamente cuando sabes que está hablando la verdad, porque jamás diría algo que es mentira para salvar sus responsabilidades. Entonces yo también lo creo que fue fiel a su compromiso y por tanto es una persona creíble. Esta es la dedicatoria del libro que me hace el comandante Pardo Zancada, que claro, al ser expulsado del ejército, pues es al coronel Lorenzo Navarro de los Paños, amigo y compañero que a lo largo de su vida militar dio ejemplo de gallardía y pundonor, con afecto y un fuerte abrazo. Vive España, el 23 de febrero del 2008. Jesús Palacio, 23F, El Rey y su secreto. Este es el primer libro en el cual, sin ninguna duda, queda establecido que Su Majestad el Rey no solamente estaba al tanto, sino que había dado el preceptivo nihil obstat, el visto bueno, no hay inconveniente para que sea. Dice en su libro Jesús Palacio: ¿por qué el 23F? ¿Cuáles fueron las razones que decidieron su puesta en marcha? ¿Por qué el rey Juan Carlos consintió que se llevara adelante? ¿Por qué dio luz verde a la operación montada desde el CSIC? A mí dánmelo hecho, les decía a los responsables del servicio de inteligencia. Los tiros en el Congreso también fueron una total sorpresa para el rey. Eso no es lo que estaba previsto.
frase que pronunció y me confirmaría en diferentes ocasiones Sabino y su secretario. O sea, Sabino le dijo esto. Este libro es la primera obra en la que se establece de forma clara que Su Majestad el Rey Juan Carlos había dado el preceptivo Nilostar al golpe. En cuanto a vida lo hecho, y esto no estaba previsto. Claro, la verdad es que los tiros aquellos en el Congreso enfriaron muchas voluntades, pero luego veremos que, bueno, tuvieron lugar. Hay que ponerse en la situación del tendero del Tejero, que entra allí, luego incidiré un poco. Bueno, es igual, que me salte. Tengo al Tejero, entró tan decidido, es un hombre de acción, y se dejó atrás a los guardias civiles. Es decir, apareció, se puede ver en la televisión, apareció en el Congreso de los Diputados, él solo, pistola en mano. Claro, si hubiesen entrado, porque tuvo que atravesar toda una sala previa, que es donde estaban todos los escoltas de los diputados, que están todos armados. O sea, que ahí podía haber habido, si no entra decidido, podía haber habido un freno, hubiese diálogo. Entonces, sin comprobar si le servían los guardias o no, entró y se fue directamente al hemiciclo, porque él conocía el camino. Claro, entró solo, y cuando entró, según me ha contado, pues, se dio cuenta de que estaba solo y con una pistola en la mano. Si hubiesen entrado todos los guardias civiles en el mismo momento, probablemente aquello hubiese producido el parón psicológico, el susto grande, y los diputados hubiesen quedado quietos, parados. Pero como entró él solo con la pistola, se volvió para atrás, vio que no había nadie, y dijo, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde se han quedado? Incluso hizo, además de irse para atrás, esta incertidumbre hizo pues, que se iniciase una especie de abucheo, ¿no? Pues diciendo, este tío de ¿a qué va? Y tal. Cosa que no hubiese pasado si hubiese entrado toda la Fuerza Armada con sus fusiles. Un guardia civil con una pistola en la mano, diciendo quieto todo el mundo. ¿Qué pasa? Que entonces es cuando se produce una especie de abucheo, ¿no? Claro, en ese momento entran los guardias y hay que cortar eso, y entonces alguien, el Tejero, pega un tiro al techo, y lo que pasa en estos momentos es que ese tiro arrastra a gente que está en tensión con un arma a la mano y con munición, y entonces se produce ese tiroteo que los tiros en el Congreso fueron una total sorpresa para el rey. Eso no es lo que estaba previsto. Y ahora vamos al libro La gran desmemoria de Pilar Urbano. Este libro, yo me enteré que iba a salir y le pedí a mi amigo, el librero Manuel Arenas, que me reservara un ejemplar. Me dijo que no podía, porque solamente tenía 25 ejemplares comprometidos. Al final me dijo que un primo suyo, que siempre le pedía que le guardara un libro y luego nunca lo compraba, me vendió el suyo. Y me dijo lo que había pasado. Este libro se intentó secuestrar. Es decir, este libro, que tenía prevista una fecha de salida, la editorial Planeta, porque este libro es Planeta 2014, este libro, antes de salir, la editorial Planeta aceleró o adelantó la distribución, porque era mucho más difícil, así me lo contó Manuel Arenas, era mucho más difícil secuestrar los libros estando ya distribuidos por todas las librerías y kioscos de España, que ir al almacén de la editorial Planeta y llevárselos. Me dijo Manuel Arenas, pues tienes la primera edición, que será irrepetible. ¿Por qué va a ser irrepetible? Pues porque el libro este se intentó secuestrar, judicialmente, alegando de que en él aparecía una foto que no tenía la autorización de la familia. Lo cual es un pretexto fútil. ¿Por qué? Porque esta foto ya había salido en prensa. Esta foto ya había salido en prensa, pero es la que se quiso utilizar para secuestrarlo, y la que hizo que la editorial Planeta rápidamente adelantara la distribución para que no se lo quitaran de la editorial. ¿Qué tiene la foto? La foto no tiene nada. Lo que tiene es el texto. Lo que tiene es el texto. Como creo que no se ya cuento con que no se podría leer en la filmina, pues la traigo aquí escrito y lo voy a leer. En realidad el problema no está en la foto, sino en el pie de la foto, demasiado explícito y contundente.
Este es el pie de la foto. El que vaya a comprar el libro ahora al Corte Inglés verá que esta foto no existe. Dos hombres caminan juntos hacia el fondo de la historia. Suárez, caballero del toisón del olvido, se adormeció en la niebla de la desmemoria, el refugio manso de quien no debe recordar porque sabe demasiado y puede resultar un testigo de cargo peligroso. Esa desmemoria es la que le permite vivir una inocencia feliz, y al rey le asegura dormir sin insomnios y seguir siendo rey. Claro, no podían, en las siguientes ediciones, no podían poner la foto pero quitándole el pie. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en las siguientes ediciones? Como ya me dijo Manuel Arena, me dijo, tienes una joya porque es en las siguientes ediciones ya esta foto no aparece. Y el problema por el que la secuestraban no era por la foto en sí, sino por el pie. Tenemos que hacer referencia al Alzheimer que ya estaba sufriendo el pobre Suárez, y entonces por eso dice la niebla de la desmemoria. Pero lo que no cabe duda es cuando dice que al rey le asegura dormir sin insomnio y seguir siendo rey. Y en el libro este de Pilar Urbano cuenta con detalle algún enfrentamiento grande que tuvo con Suárez, hasta el punto llegaron casi a las manos. Hubo un momento en el cual, esto se lo ha contado Suárez a Pilar Urbano, hubo un momento en el cual el perro del rey, ante la bronca que estaban montando allí en el despacho, se abalanzó y casi le muerde. Y también las palabras gruesas, cuando el rey le dice a Suárez, me estás amenazando, cabrón. Porque Suárez, un hombre audaz, ególatra, a mí me recuerda muchas cosas, me recuerda del que tenemos ahora. Pues en un momento determinado, él le viene a decir al rey, o sea, llegan a tener un enfrentamiento muy fuerte, y le viene a decir al rey, esto lo cuenta Pilar Urbano, le viene a decir al rey que esto se ha contado, o sea, le viene a decir al rey que bueno, que a él lo ha puesto Franco, pero que él tiene detrás 10 millones de votos, y el rey le dice que él a él lo ha puesto la historia porque es el descendiente de dinastías y tal, y luego cuando le dice, me estás amenazando, cabrón, dice a Suárez. También es verdad que Suárez había ya cogido las cosas por su cuenta, es decir, ya no seguía ningún programa, su idea, llegó a soñar con ser el presidente de la Tercera República, así de sencillo. Y hay un momento en el cual ya, aparte de, digamos, de este programa personal, es que Suárez está ya desatado y casi parece como que si estuviese queriendo decir, no, ojo, la democracia la he puesto yo, el rey lo ha puesto Franco y es el momento de que el rey salga de aquí y yo sea presidente de la República. Habían sido íntimos amigos y cómplices de francachelas y de correrías, pero en ese momento pues ya chocaba. Finalmente, bueno, este es el último libro que ha salido, que no es un libro, como dice el editor, que es Sierra Norte Digital, no es un libro no es otro libro más sobre 23F, ni sobre sus autores materiales e intelectuales. Lo que pretende es acercarse a la figura de Antonio Tejero Molina y hacerlo desde el respeto y la veracidad. El tiempo evidenciará que Tejero es un hombre de honor, que el 23F cumplía fielmente con las órdenes recibidas hasta que percibió el engaño que se pretendía y se negó a seguir adelante, guiando precisamente por ese código de Dios. Vamos a ver. Golpe de Estado, no. Intriga. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Un golpe de Estado requiere contactar con personas que estén dispuestas a sumarse, ¿no? Porque yo siempre dije en el primer momento, siempre, hasta que antes de enterarme de todo esto, dije, esto no fue un golpe de Estado. ¿Por qué no fue un golpe de Estado? Pues porque yo era capitán de la Policía Militar, estaba a las órdenes directas de Torres Rojas, no me enteré de nada. Lo lógico es que si hubiese un golpe de Estado,
pues los implicados hubiesen intentado contactar o dar misiones a la mayor cantidad de gente posible. Si Torres Rojas, yo tenía, cuando yo llegué a Coruña venía de Vitoria, de haber estado destinado en Vitoria en los años de plomo. Torres Rojas venía de la división acorazada en Madrid, donde había sido cesado porque había hecho unas declaraciones así on the record, diciendo que si seguía la ETA como seguía, que no habría más remedio que sacar los carros de combate a la calle. Lo cesaron y vino aquí de gobernador militar. Vino aquí de gobernador militar y yo me incorporé el 1 de julio del 90 y me presenté a él porque iba a ser mi jefe directo, y desde el momento hubo una concentración muy grande. Yo, el primer día que me habló allí en el despacho, estaban fuera todo el mundo con las carpetas para despachar con él, y cuando salí me miraban como a la cara, me dice: este tío ha estado aquí media hora con el general. Lo vi un hombre muy humano, muy campechano. Ya me habían dicho los compañeros de Vitoria que me iba a llevar muy bien con él, porque no era muy operativo. De hecho, había mandado la brigada paracaidista, la división acorazada, y lo que sí, enseguida hubo una mutua confianza entre los dos, tremenda, y tenía plena confianza en mí y en mi lealtad, y aunque pensábamos ambos que la situación de España estaba yendo por los caminos que no debía ser. Lo lógico es que antes de irse a Madrid, pues si por seguridad militar no hubiese querido decirme nada, me deja un sobre cerrado, me dice: Navarro, me voy a Madrid, estate atento a las noticias, y cuando oigas algo que se salga de lo habitual, vas a mi despacho, abres el cajón de la mesa, tienes un sobre cerrado con instrucciones. Y yo, que siempre he sido un poco avanzado y encima estaba soltero, pues por supuesto que hubiese cumplido las horas que hubiese dado al general Torres Rojas. Sin embargo, como tanta gente, no se enteró de nada hasta que se produjo. Esto mismo le pasó al 95% de todos los oficiales y militares de España, quitando los de Madrid y los de Valencia, que formaban parte, que eso sí estaban enterados, porque formaban parte, digamos, de ese atrezo que se había preparado para apoyar el golpe de timón, que era salir los carros de Valencia y probablemente también algunos carros de la división acorazada de Madrid. El resto no se enteró de nada. De hecho, yo, que ese día, pues había sido un día normal de instrucción, por la mañana a gimnasia íbamos con el doctor de Hércules, volvíamos, en servicios, un día totalmente normal. Y por la tarde estaba en el parque de artillería con un teniente recogiendo unos subfusiles que habíamos llevado a Pavonar, y uno de los operarios del parque de artillería dijo: uff, menuda se ha liado en Madrid, han entrado en el Congreso a tiros. Yo no dije nada y pensé para pensar adentro, pues que se fastidie. No solamente van a ser víctimas los guardias civiles, los militares, los policías, que les den un poco de su propia medicina y que digan eso de que no debemos caer en la trampa de la provocación, pues que les toque a ellos. Bueno, llegué a la residencia que estaba entonces en Zalaeta, me arreglé porque había quedado para tomar unos en Coruña, y pongo la radio y digo que los que han entrado son la Guardia Civil. Y, hombre, esto cambia totalmente todo. Inmediatamente cogí las botas, el uniforme, el armamento, todo lo que yo no lo sé, me subí rápidamente a la compañía de policía militar. Y llamé inmediatamente a todos los mandos, reuní a que se repartiera armamento y munición a los policías militares y a esperar órdenes. Con esto quiero decir que una persona que estaba a las órdenes de Torres Rojas no se enteró absolutamente de lo que se estaba preparando, porque no fue un golpe de Estado. Era una cosa que estaba organizada, contaba, todo el mundo pensaba que tenía el respaldo de su majestad, según había dicho Armada, y había convencido a todos. A veces voy a hacer saltos. Armada, un zorro, porque él había tenido mucho cuidado de en las reuniones nunca que hubiese otra persona. Sí, en las reuniones en las que tenía que ir Armada, si había más de uno, Armada no aparecía.
todas habían sido una sola persona. ¿Para qué? Para luego fuese la palabra de uno contra la de otro. Es decir, que había una maldad intrínseca en esto. Pero todo el mundo contaba con que era una persona que estaba de acuerdo con su majestad. En el libro de Pilar Urbano lo cuenta como en contra de Suárez lo trajo de Lérida para Madrid. Bueno, a lo que voy. Entonces estuvimos allí esperando, nadie decía nada. Yo sabía que Torrerrojas, llamé a todo el gobierno militar, me dijeron que Torrerrojas había ido a Madrid, yo no sabía que se había ido, y entonces ya a la caída de la tarde, ya de noche, me llama el comandante Cobos, el ayudante del general, y me dice: Navarro, el general llega de Madrid en avión, manda a un policía militar de paisano, pero armado, a esperarlo al aeropuerto, al verlo. Mandé al cabo primero Jesús Martínez Martinena, que era un magnífico cabo primero, lo mandé al cabo, y cuando se bajó Torrerrojas del avión, al pie de la escalerilla, le dijo al comandante ayudante, al comandante Cobos, las palabras textuales: Guillermo la ha cagado. Guillermo era Guillermo Quintana Lacazzi, que era el capitán general de Madrid, que como el rey no le llamaba, porque muchos llamaron a ver si estaba armada en la Zarzuela, y ya todos conocemos la respuesta de Sabino Fernández Santos: ni está ni se le espera. Con lo cual todo el mundo estaba al pairo a ver qué pasaba. Entonces, bueno, pues como nadie daba órdenes, y yo ya sabía que Torrerrojas había regresado de Madrid al gobierno militar, pero puesto que ni me llamaba, ni me decía nada, ni me daba órdenes, pues ya supuse que fuera lo que hubiera pasado en Madrid, el general Torrerrojas no quería saber nada de lo que había pasado o de lo que estaba pasando. Entonces, como nadie me daba órdenes, ni me decía nada, pues cogí el coche con el subteniente Bernal y me fui a dar una vuelta por La Coruña. La Coruña desierta, ni un alma. Fui a comprobar los puntos vitales, la estación de ferrocarril, gobierno civil, correos y telégrafos, puente del pasaje, estación de ferrocarril, a ver si había movimiento de fuerzas de orden público, a ver si se había reforzado la gente de los cuarteles, ni un alma. Todo, totalmente, nadie se había movido, estaba toda una tranquilidad absoluta. Yo he leído la historia de la cruzada de Arrarás, y ahí se explica muy bien cómo fue el auténtico golpe de Estado del alzamiento nacional. El alzamiento nacional del 18 de julio del 36, eso sí que es técnicamente, es un alzamiento nacional, por supuesto, como el que pudo haber contra Napoleón, pero técnicamente ese es un golpe de Estado. Entonces yo lo conocía perfectamente. No tenía nada que ver la tranquilidad que había en Coruña y en todas partes con un golpe de Estado, porque hay movimientos, hay gente implicada, nada de nada. Con lo cual dije: esto no es un golpe de Estado. Como pasaba, entonces yo llamaba al capitán de la Policía Militar de Valencia, y imposible, comunicando, no había manera de contactar con él. Deduje que estaría o cortadas las líneas o saturadas, imposible. Entonces, pues cogí el coche y me fui a la calle Veedurías, donde estaba el gobierno militar, pero que también estaba ahí el mando de la brigada ligera de transportado. Subí a ver al general. El general era don Julián Díaz López, que hacía unos meses había sido mi coronel en Vitoria, al cual yo apreciaba mucho y él también me apreciaba a mí. Estaba él sentado en la mesa, en el despacho no se podía entrar del humo que había, los ojos enrojecidos, debía llevar muchas horas sentado ahí en su mesa. Entonces, después de no haber podido hablar con mi compañero de la Policía Militar de Valencia, pues nada, seguí allí, viendo que en Coruña había tranquilidad absoluta, pues seguí esperando, hasta que salió en la televisión Su Majestad el Rey con la proclama diciendo que había dado orden a los capellanes generales, que no se hiciera nada, que estuviese todo el mundo tranquilo. Entonces yo cuando vi aquello dije: si había algo, esto la desactiva totalmente. Aquí no hay nada que hacer,
si había verdaderamente un intento de reconducir la situación de España, esto se ha ido ya adelante. Pero después, 1 o 2 horas después, conseguí hablar con el capitán de la Policía Militar de Valencia y para preguntarle qué pasaba allí. Y le dije, bueno, porque después de lo que acabamos de ver al rey en televisión, aquí no hay nada que rascar. Me dijo, no, nosotros seguimos con el plan previsto. De hecho, las unidades militares están en la calle, no han vuelto a los cuarteles. Me sorprendió, entonces me fui a ver al general Díaz López y dije, mi general, acabo de hablar con el capitán de la Policía Militar de Valencia y me dice que ellos siguen adelante con el plan que tenían, que las unidades siguen en la calle y, bueno, vengo a informar de esto. Y me dijo el general Díaz López, dijo, mira, Navarro, yo estoy esperando órdenes del capitán general. Mientras tanto, yo no hago nada. Entonces me fui a Capitanía y me fui al despacho del jefe de Estado Mayor. Yo no recuerdo si es que el jefe de Estado Mayor, el general, no estaba y entonces hacía la función como accidental o interino el coronel Agulló. Fui al despacho del jefe de Estado Mayor y allí estaba el coronel Agulló. El coronel Agulló estaba con las botas puestas, en uniforme, en camiseta, pero uniformado, tumbado en un diván. Cuando entré se puso en pie y dije, mi coronel, vengo a informarle de esto, que parece, me dicen que ellos siguen adelante. Y me dijo, pues esto cambia las cosas. Y yo, una vez que había informado, no sé si él se fue a informar al capitán general. De todas maneras, yo sabía que una vez que el rey había salido de televisión desautorizando todo, el capitán general Fernández Pose no iba a hacer absolutamente nada. Si el que entre en Wikipedia se encontrará con una elucubración sobre los capitanes generales de las 9 regiones militares más Canarias y Baleares, en las cuales pone los que estaban, digamos, los que eran leales al rey y a la Constitución, los que se habían sublevado y los que estaban esperando a ver qué hacían otros. Esto es toda una milonga. Nadie se había sublevado y nadie estaba esperando nada más que una orden del rey. Claro, el rey no daba ninguna orden. Tal vez estaba esperando que los capitanes generales lo hicieran, pero desde luego él no iba a dar la orden. Y por ejemplo, es curioso porque el capitán general de la 8ª región militar, que era Fernández Pose, le pone en la Wikipedia, pone que si se hubiese sublevado el de Burgos. En realidad no había ninguna sublevación. Todo el mundo estaba esperando a recibir órdenes convencidos de que eso es lo que había. Pero bueno, en el momento en que el rey sale en la televisión y dice que he ordenado a los capitanes generales, y luego está una conversación que ha trascendido, que no sabemos si los servicios de inteligencia del Estado han destruido las pruebas, en la cual cuando el rey llama a Miranda del Bosch diciendo que retire a las unidades y las meta a los cuarteles, le dice, ya no puedo volverme atrás. Entonces, con esto que estoy diciendo, es por lo que yo puedo afirmar que no fue un golpe de Estado, es una cosa que estaba preparada por el servicio de información, el servicio de inteligencia. Sería acertado o no sería acertado, pero estaba preparado y luego pues fracasó. Voy a contar, al general Torreroja lo presentan como un golpista, sangriento y tal. Era lo que en el ejército llamamos una madre. Era la persona más bondadosa, más buena que he visto en mi vida. Cuento como anécdota, lo quería muchísimo en todas las unidades, en la brigada paracaidista, en la división corazada, en todas partes. Y la verdad es que era poco resolutivo. En la brigada paracaidista, en la división acorazada, el tío tenía una forma de física increíble. A las 7 de la mañana aparecía, cuando estaban las unidades dispuestas a salir a hacer gimnasia,
y le decía al capitán de la compañía, capitán, ¿me permites que os acompañe esta mañana en la carrera y tal? Ah, por supuesto, mi general y tal. Entonces el general Torreroja, que lleva una forma increíble, iba a hacer gimnasia con la compañía, claro, con el capitán, con los tenientes, con los suboficiales, con la tropa, y no se quedaba atrás, porque tenía una forma increíble. Claro, lógicamente con esta manera de ser, la gente lo quería muchísimo. Aquí, en Coruña, se iba por las mañanas corriendo desde el gobierno militar en la calle Benduría, acompañado del comandante ayudante, Cobos, salía y se iban corriendo por Riazor, de chándal, al estadio de Riazor. Y allí, como era muy cercano, utilizo la palabra cercano a propósito de Ludo, la de campechano, pues se enrollaba con toda la gente que estaba allí en el estadio y les contaba que era el general Torrerojas, el puño de la corazada, que lo habían cesado por unas declaraciones que había hecho en Madrid y que había venido aquí. Y se había hecho amigo de toda la gente que iba allí a Riazor a hacer gimnasia. Nunca quiso llevar escolta. Él me decía, no, Navarro, si muero, muero por España. Pero yo lo que no quiero es que porque atentar contra mí maten a la escolta, al conductor o al ayudante. Así me dijo que le había propuesto al capitán general que ir él en su coche particular conduciendo y que por representación fuera detrás el coche oficial con el banderín y con el ayudante. Yo me imagino que el capitán general diría que no dijera tonterías y además menuda le hacía al pobre comandante ayudante en el coche oficial con el banderín, con lo cual era una cosa que tenía ni pie ni cabeza. Pero es verdad, no quería llevar escolta, pero se había ido a los baños de Archena y a la vuelta habían pillado a un comando del Grapo que tenía una información muy elaborada sobre él y sus movimientos. Entonces el capitán general le dijo que escolta. Entonces me llamó el comandante Cobos y me dijo, oye Navarro, que el capitán general le ha ordenado a Torrerojas que lleve escolta. Así que designa un par de policías militares de confianza para darle la escolta y tal. No hay ningún problema, mi comandante mañana estará a las 8 de la mañana, o a las 7:30, a las 8 de la mañana, en la puerta del gobierno militar para acompañarles. Y así hice. Entonces mandé comprar unas fundas sobaqueras, porque claro, los soldados iban de chándal y las fundas que teníamos eran fundas reglamentarias para uniformes exteriores. Entonces fueron para allí. Yo antes de salir de hacer el servicio lo llamé al despacho y le dije que iban a tener dificultades porque el general era muy campechano, muy cercano, y iba a querer departir con ellos y tal. Y entonces les dije cómo tenían que montar el servicio. Uno de ellos, de aquí al estadio de Riazor, que fuesen corriendo detrás, pero a distintas distancias, adelantándose, retrasándose, para que no se viese que iban detrás del general y del ayudante. Y que en Riazor uno corriera cerca, próximo del general y del comandante, variando las distancias, alguna vez adelantándolo y poniéndose enseguida atrás, y el otro que estuviese en la grada, sobre la pista o en el césped, simulando que estaba haciendo estiramientos y atento a cualquier persona que hubiese en el estadio, que estuviese muy atento al general y al comandante cuando corría, que estuviese muy atento. Y si veía que alguien estaba muy pendiente de ellos, estuviese prevenido para interceptarlos en caso de que en un momento determinado se fuese a acercar al general. Yo seguí con mi tarea de toda la mañana y tal, y a mediodía los llamé al despacho para que me dieran novedades de cómo había ido el servicio. ¿Cómo ha ido el servicio? Mal, mi capitán. Y eso porque el general nos ha puesto a los dos a hacer flexiones en el césped y a contar cuántas flexiones hacíamos cada uno. Y dije, joder. Sí, claro. Y encima, al hacer flexiones, la pistola en la sobaquera les colgaba sobre el chándal y entonces el general se dio cuenta de que iba con pistola. Entonces me llamó el comandante Cobos. Oye, Navarro, que el general no quiere que lleven pistola, que lleven arma de fuego.
cómprales un spray. Y le dije, mi Iván, yo a 2 soldados de mi compañía no les compro un spray antiviolación. Entonces, están muy preparados, tengo plena noción de ellos, son gente muy fuerte y entrenada, y si van a insultar o a agredir al general, son capaces de quitarse de medio 6 tíos sin ninguna pega. Pero si van a atentar contra él, necesitan un arma de fuego para adelantarse y evitarlo. El comandante Cabos me dijo, no, yo te entiendo, Navarro, pero yo ya te lo he dicho. Si el general dice algo, yo te lo he dicho. Al día siguiente, los escoltas fueron con arma de fuego, el general no me dijo nada, seguramente porque ya no les hizo hacer flexiones, yo creo que porque se imaginó que llevaban la pistola y no quiso saberlo. Quiero decir que el general Torres tampoco era muy resolutivo, porque en una ocasión yo di parte del coronel, del ayudante, del coronel de sanidad de aquí, tú sabrás, Calín, cómo era, yo no me acuerdo su nombre, porque iba en el coche oficial y llevaba el perro. Y di parte a lo militar que estaba incumplido. Entonces, pues luego, una vez que desplacé con el general, me dijo que había ido, bueno, lo llamó a capítulo el general, y me dice, oh, Navarro, es que traía un pelo increíble. Me voy a decirle, mi general, y no solo abrochado por el pelo y por el perro, porque era muy buena persona. Como luego vamos a verlo cuando. ¿Y por qué digo lo del spray? Porque luego se fue, ¿cómo estamos saliendo de tiempo? Son las 9 menos 5. Bueno, pues se fue a dar un golpe de estado con un spray antiviolación. Me lo confesó, era la vuelta. Esto es una foto de Angleros que me dedicó porque yo iba a verlo a la prisión naval de Carazo. Y el Torre Roja, aquí de Paraca, aquí cuando llegó el gobierno militar. Aquí esto es, ya he dicho, cuando Tejero entra en el Congreso y va adelantado, entra solo y se produce allí, pues, un guardia civil solo aquí con la pistola en la mano y se produce ese momento de incertidumbre. En general, el Tejero se vuelve atrás a ver dónde están los guardias, que ya entraban, y en ese interín es cuando se produce Bueno, ahora sí que vamos a entrar en uno de los dos meollos de la cuestión. Cuando ya todo el mundo conoce cómo fue la entrada y tal, pero ahora voy a lo importante, porque esto es una cosa que me ha revelado Tejero. Tejero advierte a los guardias que cuando llegue un señor que dé la contraseña Duque de Humada, le avisen, porque le va a dar novedades. Entonces, Armada entra en el Congreso de los Diputados y da la contraseña Duque de Humado, y Tejero sale a recibir. A la orden de conciencia, en general, sin novedad en el Congreso, Tejero, Armada dice, bien, no ha habido ningún herido, ha habido tiros. Sí, mi general ha habido que pegar unos tiros, porque la cosa sea, pero no ha habido sangre, no ha habido ningún herido. No, mi general, no ha habido nada. Entonces le dice Armada, bueno, pues ahora saca la fuerza del Congreso. Entonces se queda así, Tejero dice, no, mi general, pero ¿cómo va a sacar la fuerza del Congreso? No la saco hasta que no esté la situación clara. Aquí empieza cuando se va todo a la mierda, porque Armada, o por nervios, o porque de los nervios, o por lo que sea, metió la pata. Entonces le dice Armada a Tejero, no se puede leer en la formación el gobierno bajo la presión de las armas. Entonces, claro, Tejero le dice, pero ¿de qué gobierno me está hablando, mi general? ¿De un gobierno con comunistas y socialistas? Y dice, hombre, no, sí, hay comunistas, pero son comunistas, son comunistas moderados, como Pérez Barba, como Soletular, como Ramón Tamames y tal. Entonces, Tejero se queda así y dice, entonces mi general, no es para esto, para lo que me han encargado que entre aquí. A mí me han dicho que esto era para hacer un directorio militar. Y aquí es cuando se va todo al carajo. Porque entonces Armada, prepotente, le dice, pues esto es lo que hay. Esto o 30 años de cárcel. Entonces Tejero se da cuenta de lo que ha pasado y le dice, yo sí, y tú también, cabrón. Y le pega así con el dorso de la mano en el pecho.
a alguien le puede resultar poco creíble que de pasar a la orden de su juez en general a decirle yo sí y tú también, cabrón, le pegas así del pecho. Pero yo creo a Tejero, y así me lo contó y así lo digo. Aparte de que un hombre de acción, un hombre de honor y de acción como era Tejero, en un momento determinado cuando se da cuenta que lo han utilizado, reacciona de esa manera. También no olvidemos que hacía unas horas que había intentado tirar al suelo a nada menos que el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, porque le interfirió en la misión que iba a cumplir. O sea que me creo perfectamente que le dijera yo sí, y tú también, cabrón, y le pegó un acto de puño en el pecho. Entonces, claro, Armada se dio cuenta que se había acabado el arreglo que pensaba hacer, se había acabado. Entonces le dijo Tejero, además yo, mi general, solamente obedezco a Milán del Bosch. Y le dijo, no, pues llama al general Milán del Bosch por teléfono y verás cómo él te dice que ya es la única solución que hay. Entonces, Tejero, aquí fue también otro momento en que pudo haberse reconvertido la cosa. Tejero le dijo, no puedo llamarle porque han cortado el teléfono. Le dijo, sí, pero cuando he entrado yo lo han vuelto a dar. Entonces le dijo Tejero, veo, mi general, que tiene mucha mano ahí fuera. Entonces llamó Tejero a Milán del Bosch y Milán del Bosch le dijo, pues esto ya no hay más remedio que aceptar la solución armada. Ahí Tejero dudó, pero le dijo, pues mi general, que no hubiesen contado conmigo para hacer esta chapuza, porque yo no paso a la historia de España diciendo que he sido el que he metido en el gobierno a socialistas y comunistas, que lo hubiesen pensado de otra manera. Entonces le dijo Milán del Bosch, dile a Armada que se ponga otra vez. Se puso Armada y oyó Tejero que Armada le decía a Milán del Bosch, no hay nada que hacer, está dispuesto a hacer otro santuario de Santa María de la Cabeza. Y ahí se acabó el 23F. Un tiempo después, ya sabéis que se había formado un gobierno de subsecretarios, presidido por Francisco Laína García, un gobierno de subsecretarios que estaba fuera en el hotel de enfrente. Y el Francisco Laína, bueno, esto es Armada, que fue el cerebro gris, el que lo diseñó fue el comandante Cortina, pero a mano con Armada para la ejecución. Se ha hablado mucho de que Tejero, y si lo buscamos en la Wikipedia, dice que Tejero, cuando se enteró de que Carrillo estaba en el gobierno, de que se iba a nombrar, se negó. Es mentira. Mentira. Tejero no vio el gobierno. A mí me dijo Tejero, no, el general Armada se dio con la mano en el bolsillo y ahí había un papel. Me dijo, no, porque voy a proceder a leer el gobierno. Y se dio la mano y había un papel. Pero Tejero no vio eso. Lo que pasa es que se sabe que no sé si se puede leer ahí. Presidente del gobierno, general Armada Comín, vicepresidente Felipe González Márquez, PSOE, Justicia Gregorio Pieces Barba, PSOE, Sanidad Enrique Mújica Herzog, PSOE, Transportes Javier Solana, PSOE, Trabajo Jordi Soler Durá, PC, Partido Comunista, Economía Ramón Tamames, Partido Comunista, Defensa Manuel Fraga y Ibarne, Alianza Popular, Hacienda Pío Cabanilla, centrista, Obras Públicas Luis Álvarez, centrista, Educación Miguel Herrero y Rodríguez de Piñón, Industria Agustín Rodríguez Sagún, Comercio Carlos Ferrer Salat, Información Luis María Ansón, Cultura Antonio Garrigues Walker, Vicepresidente para Asuntos Económicos el banquero José María López de Letona, Asuntos Exteriores José María de Areinza, Autonomías General José Antonio Sáenz de Santa María, Interior General Manuel Saavedra Palmera. Esto se sabe. He sacado los nombres de la Wikipedia. Aquí los tienen. O sea que si entran a la Wikipedia y ponen gobierno del 23F, los tienen ahí todos. Pero claro, como digo, nadie es ministro a la fuerza. Es decir,
todos ellos habían dado el beneplácito al comandante Cortina, probablemente, para formar parte de ese gobierno de concentración nacional presidido por Armado. De tal manera que todos estos señores que habían dado el visto bueno para eso, de alguna manera eran golpistas. Y si se hubiese tirado la manta, luego hablaremos de eso, si se hubiese tirado la manta, esta gente también habría ido para adentro. ¿Por qué? Porque unas personas que, vamos, que dan su visto bueno para ser, formar parte de un gobierno que se iba a imponer después de un susto a su señoría, pues son tan golpistas como los que lo dieron. Entonces, luego ya hablaré el por qué el comandante Cortina salió al fruto. Entonces, dice el refrán español que secreto entre dos difícil de guardar, entre tres imposible, y entre todos estos más imposible, porque todos estos, cuando dieron el visto bueno a ser ministros, pues todos se lo dirían a su mujer, a sus amigos. Joder, bueno, no se lo digas a nadie, pero voy a formar parte del gobierno y tal. El hecho es que esto se sabe, pero claro, nadie ha querido decir por qué se sabe. Este es Fernando Laína, el más antiguo de los subsecretarios y el que formó parte del gobierno, digamos, en el gobierno de circunstancias, cuando estaba el gobierno secuestrado dentro del Congreso. Me dice Calín que ha muerto hace poco, porque en paz descanse, pero este señor, como más antiguo de los estos, pues se creyó y entonces llamó a Tejero y le dijo que si en media hora no había salido del Congreso, lo asaltaba con los geos que ya habían salido de Guadalajara. Y Tejero le dijo: asáltelo con lo que quiera, lo defenderé haciendo barricadas en las ventanas con los cuerpos de los diputados. Y Laína dio orden de que volvieran los geos para Guadalajara. O habían salido o se estaban alistando para salir. Pero después de decirle eso, hay veces que una simple frase contundente paraliza machadas, como en este caso. A mí Tejero me ha contado la preocupación de la angustia de su mujer, porque uno de los tenientes de los geos estaba casado con una hija de Tejero. Entonces que se iban a tener que enfrentar a tiros el yerno y el suegro. No llegó a darse, porque cuando le dijo eso, dio media vuelta y tal. Ahora, bueno, porque ya voy a ir acortando para ir al meollo de la cuestión. Vamos a ver Torres Rojas en Madrid. Torres Rojas, que me confesó que se fue con un Sprite. Bueno, tengo que hacer un inciso. Hacía un mes o dos antes del 23F, un día despachando con el general Torres Rojas, me dice: oye, Navarro, ¿qué munición tienes tú? No, me dijo: oye, Navarro, tengo una pistola, pero que hace 10 años que no uso. No sé si estará en condiciones y tal. Y le dije: mi general, pues me la deja y yo se lo digo y tal. Se levantó inmediatamente, entró en el pabellón, que tiene una puerta del despacho del avión, y me salió con una Bartel P38 alemana, una alemana preciosa. Me la llevé a la residencia Zalaeta, donde yo vivía, pues estaba soltero, la desmonté, la limpié perfectamente y al día siguiente fui a probar la punta Herminia. Tiraba como un Longines. Y al día siguiente se la llevé y digo: mi final, si un día quiere verme feliz, ya sabe lo que me puede regalar. Se echó a reír, le di 2 cajas de municiones de 50 cartuchos, 2 cajas de 9 Parabellum. Bueno, me había preguntado qué munición tenía en la compañía, le dije que 9 Parabellum porque no tenía solamente sus fusiles de pistolas. Y yo, claro, eso luego lo relacioné, y dije: claro, estaba preparando. Hacía 10 años que no tenía usado la pistola y quería ponerla a punto porque se estaba fraguando el 23 de febrero. Sin embargo, luego pues se fue con un spray. Y ahora voy a hablar de Tejero, que se fue a Madrid, Torres Rojas se fue a Madrid pensando
digamos, apoyar moralmente el movimiento de la corazada, porque todo el mundo lo quería mucho, pero era poco, como ya he demostrado con lo de la flexión de los soldados y con el arresto que no hizo al coronel de Sanidad, no era un hombre de acción, no era un hombre muy resolutivo. Entonces, esto me ha contado el capitán Álvarez Arenas, uno de los capitanes condenados por el 23 de febrero de la Policía Militar de la División Acorazada. Cuando fui a ver, porque es la producción anterior a la mía, y cuando fui a verlo al servicio geográfico estando preso, pues me lo contó. Imaginémonos la situación. Claro, la División Acorazada la mandaba el general Juste. Torrerojas era un advenedizo, era doble militar de La Coruña, había ido allí, pero nada. Pero claro, Torrerojas quería que fuese Juste el que diera la orden a las unidades de que salieran. Habían salido algunas unidades, como ya se sabe, para ocupar pero quería que saliesen los carros. Y claro, Juste decía que sin la orden pertinente superior, él no lo ordenaba. Y le decía a Torrerojas que lo ordenara él. Cosa que es verdaderamente inaudita, porque es inaudita. Es que quiero encontrar aquí. Bueno, luego lo veré. Es porque en Wikipedia, buscando la foto de Juste, en Wikipedia, al sacar la foto, me encontré con unas declaraciones de Su Majestad el Rey en las cuales decía que gracias a Juste se había abortado el golpe porque no había sacado la división acorazada. Eso es lo que dice, pero la realidad no es así. La realidad es que Juste le decía a Torrerojas: oye, yo sin órdenes no hago nada. Tú, si quieres dar orden de que salgan las unidades, claro. Torrerojas quería que fuese ese. Entonces me decía el capitán Álvarez Arenas, que está presente. Yo, viendo ese tiro y afloja, uno por otro, la casa sin barrer, fue un capitán, Álvarez Arenas, el que personalmente llamó a los coroneles de los regimientos Guadarrás, Asturias 31 y Saboya. Mi coronel, el general Torrerojas, al aparato quiere hablarle. General Torrerojas: oye, fulano, se lo decía a todos, había sido su jefe, y luego, oye, fulano, ¿qué te parece? ¿Salimos? Decía, yo, claro, cuando veo que el general Torrerojas le dice al coronel que no es un subordinado, porque, ¿qué te parece? Salimos, y a Contabajo primo salí, y así fue con todos. Y me dice, y era Álvarez Arenas, un tío muy tranquilo y tal. Yo, unas ganas de coger, quitarles el mando. Entonces, claro, yo pensaba de esto, sí, pero esto no era el 36. Nosotros habíamos salido del Sáhara sin muertos, sin tiros, con el rabo entre las piernas. No habíamos pasado una sangría de tiros y muertes. Sí, había habido atentados de acuerdo, salvajes, pero nadie tenía, no se había llegado a esa situación, de tal manera que el coronel Álvarez Arenas, pues sí, llamó a los coroneles de los regimientos para ver si se animaban, pero si no les daba la orden el general Torrerojas, había falta ver si el general Torrerojas se hubiese mojado y hubiese dado la orden, si había salido o no. Pero vamos, luego preguntándole al coronel, ¿qué? ¿Salimos? Seguro que no. Aquí vemos el convoy de Pardo Zancada cuando gana el Congreso. A mí Tejero me ha dicho que cuando llegó Pardo Zancada al Congreso, le dijo, ¿pero a qué vienes? Si está todo perdido, si aquí no hay nada que hacer. Y a Pardo Zancada le dijo, ya lo sé, pero estábamos comprometidos a apoyarte con las unidades de la División Acorazada y yo cumplo mi palabra. Y fue tan caballeroso Pardo Zancada que a sus capitanes les dijo que iban a ir al Congreso y les dijo, si queréis, acompañarme, si no, no. Pero el que me acompañe, a partir de ese momento, no se raja y no me deja vendido porque, como menos que le pego unos tiros. Pero el que quiera, vamos al Congreso, el que quiera, venga, no. A partir de ese momento, Tejero sabía perfectamente, desde que salió el rey, sabía perfectamente que no había nada que hacer, pero el tío aguantó todo lo que aguantó, solamente ¿para qué? Para que no
al alcanzarse el castigo a sus guardias. Le iba a alcanzar a los oficiales de la Guardia Civil y como también a los capitanes de la división acorazada, pero a sus guardias. Porque claro, tanto los oficiales de la Guardia Civil como los oficiales de la división acorazada sabían a lo que iban. Pero la mitad de los guardias que ven dentro del Congreso en realidad no sabían, les habían dicho que iban a hacer un servicio en beneficio del rey, lo cual indica las dotes de mando tremendas de Tejero, que esa gente cogida de la Unión, que no sabía nada, le obedecen ciegamente, porque verdaderamente es un hombre con una dote de mando increíble. Hubiese sido pues un conquistador, como podía ser Cortés en su día. Y todo lo que esperó Tejero fue para conseguir un acuerdo por el cual los guardias civiles no fuesen a sufrir ninguna represalia. Y ya voy a terminar. Al día siguiente entró ya para hacer la famosa, no rendición, sino entrega, la salida del Congreso, entró el famoso pacto del Capó. Entró el teniente coronel Astilleros. Entonces Tejero, cuando le avisan de que ha entrado el teniente coronel Astilleros, como muy cordial, muy correcto, se acercó a saludar a su compañero y el teniente coronel Astilleros le dijo: no, yo no hablo con sediciosos. Y entonces Tejero dijo: pues perdón, veo que hay aquí una señorita, pero bueno, pues a la puta calle, porque este sedicioso el que siga pensando aquí. Sácalo a la calle. Claro, cuando lo cogieron dos guardias civiles para sacarlo fuera, no te pongas así. Bueno, pues entonces vamos a hablar a lo que vienes, que es a que los guardias civiles no tengan ningún castigo por lo que han hecho. Tenemos a Pardo Zancada con su gorra de carrista, y aquí Ignacio Menéndez, otro que no tenía que ver nada, pero consideró oportuno ir a acompañar. Bueno, esto es una tarjeta de Tejero que le manda a un periodista y le dice: querido amigo Villamea, en esta conferencia que vas a dar quiero que pongas de relieve que fuimos al Congreso los guardias civiles a las órdenes del rey para que se formara un gobierno militar. Como no tengo la parte de atrás, pues lo saco de aquí. Un gobierno militar, pero que al ver que se convertía la cosa en una traicionesca borbonada para meter a marxistas en un gobierno del que no se nos dijo nada, no lo aceptamos. Por eso el nuestro fue un contragolpe del que se benefició Leopoldo Calvo Sotelo, que nunca dio mucho las gracias. Aquí vemos en el 1 de diciembre de 2019, en la docena de la Fundación Nacional Francisco Franco, está mi amigo Calín, el teniente coronel Tejero y yo. Estos son los condenados por el 23 de enero. Ninguno de los guardias sufrió ningún castigo. Y ahora ya el epílogo y termino. Leo esto. Se concluye reproduciendo lo consignado en el artículo El naufragio del 23F, para resaltar la hidalguía de quienes ya con el naufragio consumado subieron a bordo. Como cuando el comandante Ricardo Pardo Zancada llegó al Congreso, Tejero le advirtió que todo estaba perdido, que no entrara. Pardo Zancada lo sabía y a pesar de ello entró. Adoptó la decisión más propia de su honor y espíritu, como preconizan las ordenanzas en los casos dudosos, y quiso hacerlo porque, como muchos otros, estaba comprometido con aquel golpe de timón que, avalado por el general Armada, nadie ponía en duda que contaba con el preceptivo Nil de Ostad, de quien podía darnos, Su Majestad el Rey Juan Carlos. Por eso, cuando corrió la voz de sálvese quien pueda, quiso confortar con su compañía al teniente coronel Tejero, al que los organizadores de la operación de Gol dejaban solo. Y junto al comandante Ricardo Pardo Zancada lo hicieron también los oficiales que le acompañaban, como el capitán Carlos Álvarez Arena Pardinas, que siguieron lealmente al jefe, aun sabiendo que tras la aparición de su majestad en televisión todo estaba perdido y los dejaban solos a bordo. Pero le demandó su honor y a él obedeció. También fue mártir de la lealtad el capitán de navío Camilo Menéndez, que sin estar comprometido a nada se sintió moralmente unido al honor de aquella sufrida dotación,
de una nave a la que ha interrumpido el golpe de timón en plena virada y con la mar de través se había convertido virtualmente en un pez. Me decía el capitán Álvarez Arena que en la comida que les dieron antes de entrar ya, de ser arrestados y entrar en prisión por esto, etc., les dieron una comida de división acorazada. Que aquella comida parecía un velatorio, pero los que tenían las caras largas y estaban descompuestos eran los que no habían actuado porque sus jefes no habían cumplido lo previsto. Y precisamente ellos estaban exultantes, felices, orgullosos, aún sabiendo lo que les esperaba. Y entonces yo termino con esto. Cuando el tiempo entierre las miserias de la política, la historia resucitará con admiración y gloria a unos hombres que, llevados de su honor y patriotismo, fueron víctimas de ella. De todas maneras, yo digo, a Dios gracias, fracasó el 23 de febrero. Porque si no hubiese fracasado el 23 de febrero, se habría repetido el golpe de Estado de Primo de Rivera. Es decir, en cuanto hubiese surgido el primer problema, el rey habría borboneado a Armada como borboneó a Primo de Rivera. Socialistas y comunistas se hubiesen lanzado en contra de ese gobierno y se hubiese repetido la historia exactamente igual, incluidos los restos de los capitanes generales que no veían con buenos ojos. De hecho, González del Hierro, el de Canarias, dijo que él, como era el capitán general más antiguo, le correspondía ser el presidente del gobierno y que pusieran a Armada, que encima era el general de división, que no lo consentía, que no quería saber nada del 23F. Si lo hubiese llamado el rey y hubiese dicho apoya esto, por supuesto que lo hubiese apoyado. Pero en ese momento muchos capitanes generales hubiesen dicho, porque se hubieran empezado las disensiones internas entre los capitanes generales y el presidente del gobierno, que era un general de división. No sé si os he aburrido, no sé, pero esto es la historia y lo demás es lo que cuenten. De todas maneras, el que quiera leerse el libro de Pilar Urbano o el del otro que hemos dicho, tendrá todo muy claro. Pues nada más. Gracias por su atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo tenía aquí apuntadas unas preguntas, pero no, porque ya la cosa es... Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, yo... Una pregunta muy elemental. Sí. Soy poco conocedor del tema. Vamos a ver, entonces, Adolfo Suárez no sabía nada de esta intentona. Adolfo Suárez no sabía que le estaban haciendo la cama. Sabía que el rey lo quería quitar de presidente del gobierno. Y se lo imaginaba cuando se negaba a traerse a Armada desde Lérida a Madrid y al final consiguió que trajera. Eso en el libro, todo eso intríngulis, en el libro de Pilar Urbano está claramente explicado. Él sabía que el rey lo quería quitar y nombrar un nuevo gobierno. Porque, bueno, lo hacía responsable un poco de la deriva que estaba teniendo la situación política. ¿Cómo es que, organizando esto, cómo no se contactó con los capitanes generales? Esto lo interesó. Ya lo he dicho, es decir, no se contactó, se contactó indirectamente. Armada, me imagino que hablaría con todos y todos estaban al pairo esperando que se ordenara. Pero los que llamaron a la zarzuela preguntaban si estaba allí Armada. Armada no estaba, porque Sabino Fernández Campos no le había dejado entrar, porque esa es otra. A veces en las cosas más complicadas intervienen los factores humanos. Armada y Sabino Fernández Campos no se tragaban. ¿Por qué? Porque Armada había sido preceptor del rey y era una persona de absoluta confianza. Y ahora Sabino Fernández Campos era el secretario de Casa Real. Y eso de que Armada apareciera de allí a ver al rey sin haber contado con él y que hubieran puesto en la agenda, le hubiesen dado fecha y tal, no lo consentía. Y Armada no estaba por la labor de pedirle audiencia a Sabino Fernández Campos para ver al rey. O sea, iba cuando quería. Entonces, eso había producido tensiones. Y Sabino Fernández Campos no le dejó entrar a Armada en
Hay una frase por ahí, el problema está que muchas de esas conversaciones que están grabadas de los teléfonos, yo creo que o se publican cuando se muera el rey emérito, o las han destruido y nunca se sabrá. Entonces hay un momento en el cual el rey le dice a Sabino Fernández Campo: nos habremos equivocado. Ese nos habremos equivocado, ¿por qué es? ¿Por haber organizado la operación de Golf o por no haber dejado armada que entrara en la zarzuela y dijera a los capitanes generales? Adelante. Lo que no cabe duda es que si no es porque el rey dice, he dado orden a los capitanes generales, todo eso en esa locución, y hace lo contrario y dice, no hace falta que lo diga por televisión, sino que dice por la televisión y dice, oye, fulano, esto hemos preparado y tal. Pero yo creo que todo se viene abajo, primero por los tiros al hemiciclo. Eso fue porque enfrió a su majestad, pero también por Tejero. El golpe de Estado lo paró Tejero. Lo paró Tejero, porque el tío dijo que no tragaba y no tragaba. Y Tejero me lo ha dicho a mí, me ha dicho, es que hay gente incluso nuestra que dice que fui yo el que fastidié todo tal. Y me dice, bueno, pues a lo mejor sí, pero que me engañaron. Si me hubiese, porque yo me habían dicho que era para hacer un directorio militar. Si me hubiesen dicho para lo que era, que hubiese buscado otro. ¿Alguien se cree que el CSIC no iba a tener controlado a Tejero después de la Operación Galaxia? ¿Alguien se creía? Pero es que no solamente no lo tenían controlado, es que lo habían buscado para el trabajo sucio. El hombre idóneo, claro. Era un trabajo idóneo, primero, porque era un tío chapalante. Segundo, porque el tío estaba mentalizado y que aquella deriva política de España había que cortarla. Y lo eligieron a él. ¿Por qué Cortina fue el único absuelto? Eso es una cosa que yo siempre me pregunto y he intentado. Hay tres razones, creo yo. Una razón, aunque no lo... Porque yo recuerdo haber leído en un código de justicia militar antiguo que había dentro del delito sedición, decía: cualquiera que sea la implicación de una persona en la sedición, quedará exonerado de culpa si, a tiempo de evitarla que salga, o sea, que triunfe, pone los medios para que fracase. Fijaros, pues, esto es una manera para tener desactivados las asesoradas militares, porque claro, si el tío lo monta y luego quiera pararlo, pero no lo para, lo fusilan. La justicia militar era así. Ahora, si consigue pararlo, no tiene ninguna culpa. Que era la herramienta que se ponía para que el que lo había montado, a última hora, si se asustaba, lo desmontara. Cortina, jefe de los servicios operativos del CNI, cuando hubo que montarlo, lo montó, y cuando recibió la orden abortar misión, con la misma eficacia lo abortó. Esa es una razón. Otra razón apócrifa es que dicen que comentó: si me imputan a mí, tiro de la manta y aquí se cae hasta en el cuadro. E incluso que tenía conocimiento de cosas poco claras sobre el asesinato de Carrero Blanco, sobre el homicidio de Carrero Blanco. No dice Carrero Blanco, pero no sé si el SECED era el que tenía que dar la seguridad a Carrero Blanco o no. Pero yo creo que fundamentalmente fue también el que, si a Cortina lo llevan para adentro, Cortina hubiese dicho sí, y todo el gobierno del 23F, con el cual yo he contactado, a los cuales, porque Cortina en el CSIC, en el CNI, son militares, pero como paisanos, van de paisano, tienen contactos con población civil, tienen sus listados de gente importante, en fin, es un mundo aparte. Entonces, yo estoy convencido, o sea, que el contacto con todos los que se ofrecieron a formar parte del gobierno no lo haría Armada, lo haría Cortina. Y Cortina diría, bueno, sí, yo, pero todos estos tíos que han dado el beneplácito para ser ministros en un gobierno que se ha puesto con un susto, por cierto, bueno, al final no he venido al fin. Tengo que sirvió para el 23 de febrero y pongo ahí
una gráfica en la que se ve cómo descendieron los atentados en picado. Pero bueno, ya es muy tarde y ya. Entonces, para que lo reclame, entonces, aquí están esperando la orden que se la diese el rey o quién tiene que... No, hombre, teóricamente la orden tenía que haber dado el rey, porque la Armada antes se había dicho que era una cosa ordenada por el rey, sí, pero sí, Armada, pero claro, la gente, como el rey no hablaba, estaba dudando. Y cuando salió la televisión y dijo esto, pues ya no había nada. El rey no iba a dar la orden. La orden se tenía que dar en el Congreso, Armada, desató si no se llega al Tejero en peligro cuando sabe lo que van a hacer. O sea, ya no llegaba más arriba, el rey quedaba marginado totalmente. Sí, bueno, el rey, es cierto, o sea, el rey no hacía falta que diese al capitán general. No, al rey, eso. O sea, el rey sí que no, pero sí, porque generales para decirles que no hay nada que retiren, que no. Sí, claro. De hecho, Miranda-Ross, cuando el capitán de la policía militar me dice que ellos siguen con el plan previsto y que las unidades están en la calle, pero después de eso, de esa conversación, fue cuando cuando el rey llama a Miranda-Ross y le dice que y es cuando le dice, ya no puedo volver atrás. Tejero fue para bien o para mal, yo creo que para bien, en contra de lo que él se cree, que frustró el golpe. Lo frustró él, porque claro, si llega allí Tejero y llega Armada, se sube al atril, una vez pasado el susto, los guardias fuera, civiles fuera, que por eso quería que salieran, porque no se puede designar un gobierno bajo la presión de las armas. Entonces los guardias civiles salen, sube Armada al atril y dice, señores, en esta situación, esto hay que darle a lo mejor esto hizo De Gaulle en el año 1978, perdón, en el 58, ya el 78, ya en el 58 y tal, y esta es la solución que hay. Bueno, ninguno de estos tíos iba a decir, oye, no, a mí, yo no quiero ser ministro de trabajo ni de nada. No, pues no había dado el visto bueno. Pero entonces, mi coronel, el rey tenía todas las de ganar. Me refiero, si la cosa no salió, él se daba la orden para que todas las unidades volvieran a sus cuarteles, con lo cual es la ley de la democracia. Claro. Y si Armada, sin la presión de las armas, llega al Congreso de los Diputados y proclama un gobierno de concentración nacional, el rey acepta lo que el Congreso de los Diputados le... Claro, de eso se trataba. Sí, pero ya dice, una solución como es en el límite de la constitucionalidad. ¿Por qué? Había habido un acto de fuerza allí para imponerlo, aunque todo el Congreso, que es la representación de la soberanía nacional, le da el visto bueno. Pero antes de 7 años, como pasó con Primo de Rivera, con Primo de Rivera fue distinto. Con Primo de Rivera no lo apoyó el Congreso, que es la soberanía nacional, sino simplemente el rey. Aquí se trataba de hacer algo parecido, pero no por el rey, sino por la representación de la voluntad popular. Antes de 7 años hubiesen empezado la disensión. Los militares hubiesen dicho, ¿cómo que presente el gobierno un general de división lleno de general? Porque pasó a Primo de Rivera, Primo de Rivera empezaron a mover en la silla sus colegas, y luego el rey no lo apoyó. Y fue cuando Primo de Rivera dijo, a mí este tío no me borgonea más. Y se fue. Aquí hubiese pasado exactamente igual, y hubiese venido probablemente lo que estamos ahora teniendo que pase, y que Dios parece que Dios quiera que no pase porque los españoles despierten y se echen a este tío de aquí, hubiese llegado. Antes hubiese llegado la Tercera República y Suárez, después del fracaso 23F, quiso revocar su dimisión. Es que si la revoca y se lo admiten, echa al rey rápidamente, cuenta todo esto, que él lo sabía perfectamente, cuenta todo esto y dice, señores, a mí me han puesto 10 millones de votos, este señor lo ha puesto Franco, y monta un número, que entonces no estaba todavía la cosa y el ejército para eso, pero por eso en el libro de Pilar Urbano le dice, el rey le dice a Suárez,
me estás amenazando, cabrón, porque Suárez le dice, no lo dice tan claro, que dice, yo tengo 10 millones de votos, y el rey le dice, sí, tú tienes 10 millones de votos, pero yo tengo la historia de España, no sé cuántos antecedentes y tal. Y el otro le dirá, sí, pero te ha puesto Franco, y a mí me han puesto las frutas y tal. Está perfectamente explicado, o sea, que te quiera el libro que se intentó secuestrar. Bueno, ojo, el libro ese salió en abril, la primera edición salió en abril del 2014, el libro de Pilar Urbano. La abdicación fue anunciada el 2 de junio, se produjo el 18 de junio con efectividad del 19 de que apareció en el BOE, es decir, que en abril sale el libro y antes de 2 meses se ha producido la... Hubo otro libro antes de estos que tú citas, que yo creo, bajo mi punto de vista, que el mejor es el de Jesús Palacios. Me parece que es el mejor. El golpe de sí. Pero hubo uno que sí consiguieron secuestrar, no recuerdo el título, pero sí su autor, que era Jesús Cacho. Jesús Cacho, en los años anteriores, pues explicó los negocios del rey y tal y cual, con datos. A Jesús Cacho no le pasó absolutamente nada, no hubo ningún juez ni ningún fiscal que lo procesara, y lo que sí consiguieron fue secuestrar el libro. Yo me hice como uno de casualidad. Yo me voy a sacar, porque tengo 7, 8, pero eso me falta. Oye, Pilar Urbano, que antes estaba en todas partes, escribiendo, apareciendo y tal. Tiene una edad. Y aparte de que tiene una edad, es que yo creo que ella es lo que es, religiosamente, desde el punto de vista religioso. Ella es una numeraria de la obra y tal y cual. Y entonces ha sufrido un cambio, una metamorfosis en su forma de enfocar este asunto, ¿no? Y en el segundo libro ya es que tira de huella al rey. No tiene mayor importancia, es mi punto de vista, pero yo creo que el asunto es porque ella es lo que es ante todo y morirá siendo eso. Y es cuando el rey aceptó a sancionar la ley de la moneda. Yo creo que eso la trastornó y a partir de ese momento tiró de huello. Después, ya termino, Lorenzo, de verdad que termino. Una cosa, el retrato psicológico que has hecho de Torres Rojas es cierto, pero tenía un punto de infantilismo. Yo lo conocía porque fue mi jefe de la unidad paracaidista, estando de jefe de Estado Mayor Martínez Pabellón. Pero no estoy de acuerdo con una cosa que has dicho. Yo lo vi por última vez en Orense, yo estaba destinado a Orense antes de pasar a la Policía Nacional, y fue ahí, nos dio un speech, un auténtico speech, que yo cuando terminé de oírme, le dije a mis compañeros, ha dicho que estemos preparados, que esto que tenemos que salir ya. Hubo alguno que me dijo, ¿qué dices? O sea, Torres Rojas estaba enterado de lo que estaba pasando. Estaba enterado perfectamente. A los pocos días fue el 23F. Y fue un auténtico speech de que estuviéramos preparados porque la situación era insostenible, había que salvar a España, o sea, estaba perfectamente enterado de lo que estaba pasando. Mi opinión. Sí, pero estaba tan convencido de que aquello era pan comido, estaba hecho, que nadie se preocupó, digamos, de contactar con gente que pudiese apoyarlo. Y luego, de letra menuda, hay una cosa que a mí me gustaría investigar, pero es muy difícil. Las rencillas entre Guardia Civil y CSIC, que llevaron según dicen algunos, a la voladora de un piso franco del CSIC en Madrid y lo atribuyen a los servicios de información. Bueno, perdona, y se quemó la casa del comandante Cortina y se murió su pobre padre, que era un anciano, porque Cortina estaba soltero y vivía con su padre. Él ha dicho que no, que fue fortuito, que bueno, todo el mundo yo doy por hecho que fue un atentado, alguien, lo que a lo mejor no sabían que el padre estaba dentro de la casa, pero se ha quemado y murió el padre. Sí, Lorenzo, claro, estamos hablando de cosas de hace 41 años. Sí. Y hace 41 años en España había muchos enemigos de España. ¿Dentro o fuera? Muchos enemigos. ¿Dentro o fuera? No, dentro de España, muchos enemigos. Entre ellos la ETA, entre los comunistas, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces, pues pensaban ellos, decían, bueno, vamos a ver. Claro, ahora en España estamos en democracia y entonces hay 3 poderes. El ejecutivo, el legislativo
y el judicial. Pero sobre todos ellos hay un poder principal. ¿Y cuál es? El militar. Entonces, alguno de ellos empieza a pensar efectivamente que el verdadero poder es el militar. Pues chico, habrá que deshacerlo. Habrá que deshacerlo. Sí, bueno. Y entonces la forma de deshacerlo es exactamente lo que hicieron. Ya, de todas maneras, Un 23F para cargarse de gente. de todas maneras, dices tú que había muchos enemigos. En aquellos tiempos había en España mucha más gente franquista que enemigos. Bueno, Muchos sí, más. pero son muy Muchos listos, más. por desgracia. No, lo que son muy pasa es listos. que los que estaban mandando, los que estaban dirigiendo, eran los más antifranquistas. Ese es el problema. Y desmontaron toda la obra del régimen. Pero el pueblo español, el pueblo, el que votaba, no, eso más. Había mucho más. ¿Cómo quedó el ejército desde el año 80? Sí, claro. Sí, desde luego se aprovechó para laminarlo, para emascularlo. Sí, vamos a... Porque... Por desgracia. Muy bien.